El programa se oferta para todos los licenciados y profesionales no licenciados que se preocupan por aportar al contexto de la educación en Colombia, en llevar experiencias con sentido y basadas en la innovación para nuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Bueno, son varias las oportunidades de estar vinculados en el programa Maestría en Recursos Digitales aplicados a la educación. Una de ellas es porque el programa está adscrito a la Universidad de Cartagena, la cual está acreditada en alta calidad. Asimismo, está acreditada a nivel internacional. Una de las oportunidades maravillosas de estar ubicado dentro de una universidad del contexto público en Colombia. Asimismo, el convenio English Easy Way les puede aportar en toda la parte de la financiación y asimismo pueden ustedes contar con diferentes experiencias y colegas que están sumergidos en las realidades de Colombia. Muy buenas noches. Buenas noches para todos, toda la estimada comunidad académica de la Maestría de Recursos Digitales aplicada a la educación y a la especialización en didáctica y TIC. Para todos reciban un cordial saludo y una cálida bienvenida a este espacio de formación académica. Además, nos complace enormemente contar con la presencia de nuestros egresados, estudiantes y docentes en esta capacitación sobre gobernanza en la educación virtual. Un tema de profunda relevancia para el desarrollo y la calidad de nuestro sistema educativo, ¿no? En cada uno de nuestros contextos. En esta ocasión tenemos a la doctora Jenny Echeverry, abogada, magíster en filosofía y docente investigadora de nuestro programa, a la cual le agradecemos sinceramente su generosa aceptación para la invitación que le hicimos el día de hoy en participar en esta experiencia con toda la comunidad y además aportar desde su experiencia académica este espacio sobre gobernanza en cada uno de nuestros ámbitos. El desarrollo de este espacio académico tendrá la duración de 60 minutos aproximadamente, durante el cual la doctora Jenny tendrá o abordará aspectos fundamentales de la gobernanza en la educación virtual. Posteriormente dedicaremos 15 minutos para una sesión de preguntas. Le solicitamos amablemente que para mantener el orden y la fluidez de la discusión o de este espacio académico, realicen sus preguntas levantando la mano virtual que tiene el Collaborate y activando su micrófono una vez se le conceda la palabra. Agradecemos de antemano su activa y respetuosa participación en este espacio o encuentro académico que es de interés para todos. Pasando 40 minutos aproximadamente, les estaré compartiendo a través del chat el link de registro de asistencia que nos ayuda para enviar posteriormente el certificado de participación de nuestro encuentro. Le damos una vez más la bienvenida a la doctora Jenny. Por favor, si me confirma si puedes activar la cámara. Hola, sí señora, buenas tardes todavía. Sí, tengo Ay, ya sí. todos los permisos. Muchas gracias. Bueno, listo, doctora. Muchas gracias a usted. Bueno, entonces, buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Hoy tengo un reto muy grande y es poder condensar este tema que es tan extenso, tan profundo, y bueno, que podamos. Espero que estos 60 minutos pues sean un momento agradable para todos y todas. Entonces me permito compartir la presentación que preparé para el día de hoy. Bien, muchas gracias. Cualquier asunto, por favor, digamos que conectividad o que no estén viendo en pantalla, pues estoy aquí muy presta para solucionarlo. Bien, bueno, entonces el reto de la noche de hoy, de la tarde de hoy, es hablar acerca de la gobernanza de la educación digital, también desde los tópicos de la ética y la seguridad de la educación virtual. Aquí digamos que hay unos elementos conceptuales o semánticos importantes porque
pues ya van a ver que hay unos lineamientos legales en Colombia que responden también a las estructuras, estándares y marcos del nivel internacional y que pues tienen unas directrices desde lo que es la gobernanza de la educación digital como un marco general, un marco paraguas de lo que es la educación virtual o la gobernanza para la educación virtual. Entonces, me permito presentar los puntos de discusión. Digamos que inicialmente los llamé orden del día, pero dije, no, estos son mejor puntos de discusión para abordar esta temática inicialmente. Entonces, primero, hablar del nuevo escenario educativo digital, pues siempre hablamos de la irrupción de las tecnologías, siempre hablamos hoy de la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Eh, Hubo o hay un cambio de paradigmas respecto a esta, no solamente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sino además ya de la integración, de la incorporación de estas tecnologías. Luego, pues la idea es que hagamos una conceptualización de lo que es la gobernanza en general, relacionado, digamos, con esas teorías de Estado, y, por supuesto, la gobernanza digital educativa, en particular y específico, la gobernanza de la educación virtual. Espero que podamos también abordar esos asuntos de la gobernanza de los datos, sí, porque hablamos en general de la gobernanza de las plataformas, la gobernanza de los datos, como un concepto o una variable independiente de lo que es la gobernabilidad. Y pues, digamos que en sentido amplio nos traza unas instrucciones, unos marcos y unas estrategias. Entonces, la idea es que esto lo podamos desarrollar desde la legalidad y la seguridad, teniendo en cuenta algo, y es que cada decisión o cada acción tecnológica tiene implicaciones no solamente legales, sino además éticas. Hoy encontramos, por ejemplo, que no hay marcos regulatorios para la inteligencia artificial y que hoy ya hablamos del derecho a la inteligencia artificial como un derecho humano, por ejemplo, y es una necesidad de regulación. Entonces aquí vamos a hablar del marco, el marco legal, digamos que de Colombia, ley 1581, decreto 1377 que habla de los datos o el tratamiento de datos. Hablamos, digamos que también en general un poco de los datos públicos y sensibles y por supuesto del decreto 767 del 2022, que es el que nos plantea la actualización, y me disculpan que voy a ir, digamos que de una norma a otra, pero pues es el sustento legal, digamos que de esta temática, y es ese decreto 767 del 2022 incorpora una actualización al decreto 1075 del 2015 respecto de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero el decreto 767 nos genera una política de gobierno digital, es decir, todas las entidades del sector público ya tienen instrucciones para la implementación de una gobernanza digital, ¿sí? Entonces, vamos a abordar eso desde tópicos de datos, ética y seguridad. Hablar un poco del pilar ético de esta temática, desde esas dimensiones de cómo manejamos o tratamos esos datos en la educación, de esas analíticas de aprendizaje que bien nosotros podemos extraer de esa gestión de las plataformas, del proctoring, que es esa vigilancia de los exámenes en línea o en directo. Hoy se está utilizando proctoring con inteligencia artificial, entonces a medida que vamos avanzando en el desarrollo tecnológico, también digamos que se van presentando más amenazas en esa valoración o gestión del riesgo. De la ciberseguridad, digamos que como una implementación de buenas prácticas, ¿sí? Para pues, lograr limpiar un poco o proteger un poco esa huella digital que nosotros pues, dejamos allí con la navegación. Y pues esa protección obviamente de el activo más importante de las entidades o de las empresas en el sector que sea y en cualquier parte del mundo, que es la información. Y uno de los elementos más importantes para la gobernanza digital es esa confianza que se debe, digamos que, asegurar de todas las comunidades o de todos los stakeholders, que lo llama la política de gobierno digital, los actores que participan en estos procesos de implementación. Hablar un poco de derechos de autor, pues quise como involucrar también un poco hablar de propiedad intelectual en la era digital, sobre todo porque teníamos una ley de 1989 aproximadamente,
y es actualizada en el 2018 debido a esta evolución tecnológica y digital, y entonces ya hoy hablamos no solamente de los derechos de autor, de protección de literatura, de obras artísticas, de una pintura, de una melodía, sino que hoy ya estamos hablando de los derechos de autor de recursos educativos digitales abiertos, ¿sí? Objetos virtuales de aprendizaje, y pues hoy a esa temática de la propiedad intelectual, pues le agregamos la inteligencia artificial generativa. Y hoy en el derecho, digamos que hay una discusión, a mi parecer, y me disculpan que lo tomen en primera persona, bastante interesante de si la utilización de ese contenido de la inteligencia artificial generativa, pues en realidad genera una conducta de plagio para el derecho, ¿sí? Para la legalidad. Porque evidentemente, sí, son conductas antiéticas, pero hoy en el derecho, digamos que eso se está estudiando y bueno, se convierte, digamos que en un tema apasionante. Bien, entonces vamos a empezar con la conceptualización. Vamos a hablar de lo que es la gobernanza en general. Entonces, la gobernanza, en cuanto a todas las estructuras de Estado, pensemos en el Estado y pensemos en la relación que tiene el Estado con los ciudadanos. Desde las teorías de Estado, pues el Estado, y recuerdo yo a Thomas Hobbes con el Leviatán, cuando nos mostraba al Leviatán como un monstruo bíblico y lo que estaba allí, digamos que dibujando, era el Estado, que decía, mire, el Estado es un mal necesario, decía Thomas Hobbes, porque el Estado tiene, obviamente, digamos que poder, ¿sí? Un poder, digamos que por encima, que está por encima de la ciudadanía, ¿sí? Si enfrentamos al Estado con el ciudadano, pues el Estado tiene obviamente todas las de ganar. Entonces se han empezado a establecer algunas dinámicas en donde, obviamente desde ya el Estado moderno y desde la posmodernidad, desde lo que hoy, o en donde hoy nos ubicamos, una relación de cercanía y de dinamismo entre el Estado y la ciudadanía. ¿Qué es la gobernanza entonces? Es ese liderazgo público, es decir, es el liderazgo del Estado para N cantidad de asuntos. Pueden ser para asuntos de protección de niños, niñas y adolescentes, puede ser para asunto de protección de víctimas, puede ser para un tema de agricultura. Hoy lo que nos convoca es hablar de la gobernanza dentro de un gobierno digital, porque digamos que esa es la innovación que trae la política de gobierno digital, y es cómo transitamos de ese gobierno electrónico, que ya digamos que nos habíamos trazado esa meta por allá en 1999, trazar ese gobierno electrónico, y cómo transitamos ya a un gobierno digital. Y es cómo el Estado, que es el actor principal, cómo se puede acercar, cómo le puede facilitar la vida a las personas. Y lo menciona mucho en la política de gobierno digital, y es la calidad de vida, cómo esa gobernanza y esas prácticas y esas estrategias para acercarnos y comunicarnos con el Estado, pues le pueden mejorar la vida a los ciudadanos. Y entonces recordemos, por ejemplo, cuando nosotros teníamos que sacar el RUT, ¿sí? Yo les confieso que no me tocó así, yo no tuve de pronto como me han contado algunas experiencias, pero antes nos debíamos desplazar, ¿no? Y debíamos de tomar un enturno y debíamos esperar a que nos atendiera un funcionario y pues poder hacer la actualización, ¿sí? Hoy tenemos un sistema en donde en 10 minutos yo puedo descargar mi root, actualizarlo, ¿sí? Eso hace parte del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo pues en uno de los activos más importantes, además de la información, que es el tiempo. Eso es, digamos que lo que plantea esa política de gobierno digital principalmente. Entonces, esa gobernanza implica que una política pública, en este caso la política pública de gobierno digital, nos direccione, nos genere estrategias, nos genere manuales, protocolos, instrucciones para hacer una implementación de una gobernanza en nuestras entidades. Como les digo, esto es una normatividad que se aplica específicamente para las entidades públicas.
En la política de gobierno digital, yo les digo, no existe, digamos que en particular un desarrollo para la educación virtual, pero sí existen los marcos y las estructuras que se deben aplicar a todas las entidades y a todos los servicios que presta el Estado. Salud, en este caso, educación. Y pues ahorita yo creo que vamos a hacer un ejercicio con la plataforma de gobierno digital, en donde vamos a buscar de pronto algunas entidades, porque existen diagnósticos, existen protocolos para esa medición, pues no solamente digamos que para la medición, sino también para la implementación, ¿sí? Bien, hay unas teorías que me hablan de la descentralización, ¿sí? Y de la centralización, digamos que de la gobernanza. Hay unos marcos, por ejemplo, hay un modelo, un marco teórico de la CEPAL, que es anterior al decreto del 2022, que es un marco teórico del 2021, y genera todas las instrucciones para todos los países o todos los estados de Latinoamérica, ¿sí? Sobre cómo generar una gobernanza y presenta, digamos que, teorías. Entonces, dice, en Colombia se adoptó un modelo mixto, o sea, habla de centralización, entonces en este caso, ¿quién es el encargado de la política de gobierno digital? El MINTIC, ¿sí? El Ministerio de Tecnologías de Información y la Comunicación. Es el líder, es el responsable de hacer la implementación, pero no solamente eso, mejor, de generar la ruta para que las entidades realicen la implementación. Entonces aquí nos dicen, es un enfoque centralizado, pero también la política de gobierno digital tiene enfoques de gobierno digital en territorio, o sea que genera procesos también de descentralización. Colombia adoptó un modelo mixto, ¿sí? Toma la centralización y la descentralización. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de las relaciones con el Estado? La justicia, ¿sí? La justicia y la democratización, hoy hablamos de la democratización, ¿sí? De las tecnologías, hoy hablamos de la democratización del acceso, de la conectividad. Bien, dentro de ese modelo, en particular, bueno, ya pasó la diapositiva. Dentro de ese modelo en particular de gobernanza, ¿sí? Que nos entrega ese marco teórico de la CEPAL, de la OCDE, de la Unión Europea, ¿sí? En específico este modelo nos lo entrega. La OCDE, digamos que dentro de la definición o la estructura, y la CEPAL, digamos que nos entrega este paso a paso. Entonces nos dice, hablemos primero de gobernanza de país, ¿sí? Digamos que ya la hemos tocado un poco de manera somera, y son esas estrategias para dirigir las funciones estatales y la prestación de los servicios en general. Entonces estamos ubicados en educación. Luego, que con ese enfoque, con ese marco, nos ubiquemos en lo que es esa gobernanza digital y en un concepto en particular que es ese gobierno digital, ¿sí? Entonces, a partir de allí, pues vamos a encontrar una relación, aquí está cargando sigue cargando la diapositiva, vamos a encontrar una relación en particular con un concepto que es el de gobierno digital, y ese gobierno digital, digamos que nos genera todas las recomendaciones para la incorporación de esas tecnologías digitales. Entonces, el gobierno digital, ¿qué implica? Que las estrategias de modernización del Estado, que es lo que pretende y es la finalidad de la política de gobierno digital, incluyan o incorporan ese uso de las tecnologías digitales. Y que todo esto se realice con un propósito, y ese propósito es el de generar valor público. Ese concepto de valor público, ¿sí? Hay otras entidades que se relacionan con esta política de gobierno digital, en este caso, el modelo integrado de planeación y gestión, que es del Departamento de Planeación, nos entrega, digamos que un concepto de lo que es ese valor público, y nos entrega también la directriz de cumplimiento de lo mismo. Entonces me dice, ¿qué es el valor público? ¿Cómo puedo yo, digamos que, mejorarle la vida, la prestación de bienes y servicios a los ciudadanos? ¿Sí? Entonces, en este caso, ese valor público, ¿sí? Digamos que se puede aplicar para la relación con los ciudadanos, y que en un símil también, digamos que lo llaman ciudadanos clientes, no del Estado, pero pues en realidad la construcción del concepto de ciudadanía implica también una participación y una integración en el Estado, ¿sí? Que se generen también procedimientos para la equidad y la justicia social en general, y para la eficacia y la eficiencia del Estado. Entonces,
me devuelvo acá a esta conceptualización porque uno de los elementos, digamos que principales de la gobernanza, y en específico para la educación virtual, es el valor público, generar valor público. Entonces, respecto de la gestión estratégica de las instituciones, el aseguramiento de la calidad, en particular de la educación virtual, digamos que podemos hablar que la gobernanza, ¿sí?, del gobierno digital, que parte de una arista legal, también debe tener un enfoque holístico o integrado de lo que es la ética y la seguridad en particular. Entonces, entender esa gobernanza digital trasciende la mera administración de las tecnologías. La gobernanza digital, digamos que debe observarse como un marco que es integral y que nos sirve para la toma de decisiones, que nos establece estándares o nos entrega estándares, procedimientos, delimita roles y responsabilidades para que se pueda hacer una operación digital en las entidades. Entonces, aplicando esto al contexto educativo, digamos que esa gobernanza digital, y ya con los conceptos que les he dado, son conceptos o son construcciones mejor multifacéticas, abarca planificaciones estratégicas. Entonces, si lo ubico en la educación virtual, entonces la planificación estratégica de la oferta, ¿sí?, la creación, la gestión, el licenciamiento de los contenidos digitales, el diseño pedagógico adaptado a entornos virtuales, la selección de esos recursos, la implementación, la operación de las plataformas. Todo esto debe tener, lo dice la política de gobierno digital, unos habilitadores en la creación de esos programas, en la administración, en la gestión de esos programas virtuales. Debe existir, por ejemplo, un habilitador de los más importantes y es el de la seguridad y la privacidad de la información. Por ejemplo, debe existir también uno de los habilitadores, ahorita los vamos a abordar, como es la arquitectura empresarial o digamos que la estructura general de mi entidad para poder hacer la implementación o la incorporación de ese gobierno digital. Bien. Entonces, esa gobernanza digital, acá tenemos esta presentación, pues se las vamos a hacer llegar, para que hay unas conceptualizaciones que son útiles, hay una relación ahí también con normativas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos conceptos, ¿sí? Uno de unos teóricos y de la CEPAL, en donde me ubica esa gobernanza digital en esa articulación, en esa concreción de las políticas que son de interés público, donde hay distintos actores, entonces en este caso Estado, sociedad, sector privado, en donde se debe generar o se debe crear valor público. Eso en términos sencillos, castizos, es mejorar la calidad de vida de las personas. Bien, nos dice también que es una organización de reglas de un gobierno, ¿sí? Para conducir qué políticas, en este caso la política, la estrategia de digitalización, transición de un gobierno electrónico a un gobierno digital. La gobernanza en la educación digital, entonces yo les dije ahorita, mire, la gobernanza en la educación digital o el concepto de educación digital es un paraguas amplio que abarca, por decirlo así, una subcategoría de la educación virtual. Puede ser educación digital, la que nosotros desarrollamos en entornos físicos con la utilización de un tablero digital, ¿sí? Eso abarca o se incorpora en lo que es la educación digital. En particular, para lo que nos compete, la educación virtual viene siendo entonces un concepto que subyace de esa educación digital. Entonces, hay unos autores también que nos dicen que se puede entender esa gobernanza de la educación digital, digamos que de dos formas. Uno, desde la organización estructural del sistema educativo, ¿sí?, que incluye nuevamente ese diálogo entre los stakeholders o los actores, y el otro, ya el relacionado en particular con las técnicas digitales que son específicas ya para los procesos de gestión en la educación. En particular, lo podemos aplicar a la educación virtual. Por ejemplo, ¿cómo tomamos nosotros las decisiones, ¿sí?, con esa analítica de datos o con esa analítica de datos de aprendizaje que nosotros pues, recolectamos, ¿sí? Estamos tomando las decisiones a partir del análisis de esos datos, obviamente el análisis de esos datos con exclusión de sesgos, ¿sí? Con el aseguramiento de la privacidad de los mismos, ¿sí? Entonces venga, la gobernanza también implica esa toma de decisiones y también implica una cultura, ¿sí? Bien,
Hay unos marcos desde la perspectiva internacional. Estuve, digamos que haciendo un mapeo precisamente de esos conceptos de educación digital y educación virtual. Y en el nivel internacional, digamos que utilizan principalmente el concepto de educación digital o aprendizaje digital. Y pues en particular, en el marco del nivel nacional, del Ministerio de Educación Nacional, pues ya utilizamos educación digital también, digamos que eso está en los marcos regulatorios, pero pues ya vamos ampliando más a esos ecosistemas digitales, a la transformación digital. Y en Colombia tenemos obviamente regulaciones específicas para la educación virtual. Entonces, por ejemplo, eso ya es parte de la gobernanza de la educación virtual. Se dialoga también con esos estándares de calidad, ¿sí?, para la educación virtual que nos entrega el Ministerio de Educación Nacional. Bien, acá está el concepto de lo que es ese valor público, pues que se refiere principalmente a esos beneficios que pues se entregan o se deben encontrar en la sociedad. Ahora, ubiquémonos en la política de gobierno digital, está en el decreto 767 del 2022. Ese decreto me indica o me orienta, me dice, mire, tiene que seleccionar la persona o mejor la entidad que va a dirigir la implementación de la política. Entonces dice, es el MINTIC, el encargado. Va a dialogar también con el Departamento de Planeación, el Departamento para la Prosperidad, también con el Fondo de Adaptación, va a dialogar con distintas entidades para la implementación. Pero quien debía dentro del decreto la obligación de crear los manuales, crear los instructivos y crear, digamos que todo el sistema, pues obviamente cumpliendo los puntos del decreto, pues es MINTIC principalmente. Entonces, en esta política de gobierno digital encontramos dos conceptos. El primero que vemos allí es el de gobernanza y vemos los actores que pues se relacionan, sector privado, la academia, los ciudadanos, la sociedad civil y digamos que las entidades públicas en general. Pues aquí nos ubicamos nosotros. Esa gobernanza también tiene que relacionarse con la innovación pública digital. Y podemos decir, mire, esta gobernanza que representa esa política pública digital se refiere a esa gestión y regulación de políticas en el ámbito digital de manera general, ¿sí? Involucra al gobierno, la sociedad civil, ¿sí? Y lo que busca es fortalecer esa relación entre los ciudadanos y el Estado. Entonces, lo que decía Thomas Hobbes, el Estado el mal necesario, pero ahora el Estado, en la época o en la posmodernidad, pues se presenta o existe mejor para cumplir, ¿sí?, los fines de los ciudadanos. Entonces, en particular, ya hablamos de la innovación pública digital y podemos decir que esta política de gobierno digital es la representación o el perfecto ejemplo de la innovación pública digital. Porque si nos ubicamos en el sector privado lo que quiere es, pues, ingresos, ¿sí? Principalmente, pero el Estado no quiere ingresos, ¿sí? Bueno, eso es, digamos que la estructura no quiere ingresos, lo que quiere es garantizar las necesidades de la población, de los ciudadanos. Artículo 2 de la Constitución Política, son fines del Estado, garantizar, ¿sí?, los bienes y los servicios a la población en general. Ese es, digamos que, el enfoque principal. Ahora, ese elemento, sí, busca desarrollar lo que es el gobierno digital de manera transversal. Ahora, esta política tiene unas clasificaciones, habilitadores, líneas de acción y también las iniciativas dinamizadoras. Vamos a empezar con los habilitadores. Entonces, dentro de ese proceso de fortalecimiento de la transformación digital y del fortalecimiento de la seguridad, la privacidad de la información, podemos encontrar entonces unos pasos para la implementación. Por ejemplo, tenemos que diligenciar el PETI, que es el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Eso nos genera pues un diagnóstico, así como para iniciar la implementación en todas las entidades. Pero antes de eso, tenemos que hablar de lo que son los habilitadores. Entonces, aquí nos ubicamos habilitadores. El primero, la arquitectura. ¿Qué es un habilitador? Es, digamos que en particular,
el que nos permite elementos que nos permiten desarrollar e implementar la política, ¿sí? Y facilita, digamos que ese proceso de implementación ya en las entidades públicas. El primer habilitador, o bueno, como para explicarlo en términos castizos, el habilitador es una infraestructura, ¿sí? Puede ser una infraestructura tecnológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué necesito hoy para estar con ustedes? Necesito el computador, necesito la internet, necesito el cable, necesito el módem de la internet, ¿sí? Entonces, eso me habilita para poder generar, ¿sí? O estructurar o profundizar en más acciones, ¿sí? Empezamos con la arquitectura. El elemento habilitador de la arquitectura, la política pública digital, toma muchas estructuras o dinámicas empresariales. Entonces, aquí nos ubicamos en arquitectura empresarial. Entonces, esa arquitectura es ese conjunto de modelos, procesos o estándares que permiten que la entidad pueda organizarse y gestionar, ¿sí? Yo les voy a dar un ejemplo y me disculpan el ejemplo tan coloquial, pero no es mío, ¿sí? Lo escuché precisamente en una formación que se hizo del MINTIC y me pareció muy apropiado, muy acertado y es, ¿qué es la arquitectura? Entonces, imaginémonos cómo construían las casas antes, ¿no? Entonces, las casas antes no existían las inmobiliarias, ¿no? Entonces, los abuelos y demás nos decían, mire, vamos a trazar el primer piso que necesito, el baño y la cocina, por ejemplo. Luego, cuando tengamos más dinero, vamos a hacer ya la sala. Años después, cuando tengamos un poco más de recursos, vamos entonces a construir el segundo piso. Luego, vamos a construir el tercer piso. Pero nosotros nos preguntamos, los abuelos cuando construían las casas así, optimizaban el espacio, utilizaban los mejores materiales, ¿sí? Hoy, cuando vamos a una inmobiliaria a comprar un apartamento, una casa, pues lo primero que nos sacan en la inmobiliaria son los planos, ¿sí? Y nos dicen, así se va a distribuir el espacio y estos van a ser los materiales, ¿no? Y le vamos a entregar la casa o el apartamento así. ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura son los planos, ¿sí? Por eso a las entidades, primero digamos que ubicarse o a diligenciar ese plan estratégico de tecnologías, el PETI, y hacer el diagnóstico, ¿sí? Y eso pues se lleva o digamos que nos ubica en el mejoramiento de esa gestión pública. Luego, otro habilitador es la cultura de apropiación. Entonces, tenemos los procesos de apropiación y de adopción de las tecnologías. Esto implica también, digamos que una gestión del cambio dentro de las entidades. Esa cultura de apropiación pues nos lleva a que los sujetos o los funcionarios que están en las entidades pues estén en una continua formación, cualificación o capacitación, ¿sí? Porque a medida que vamos incorporando pues más las tecnologías, pues vamos a necesitar más personas que pues las manejen o las desarrollen o las gestionen o las administren, ¿sí? Entonces aquí nos dicen, mire, tiene que haber una cultura también de apropiación para, digamos que mejorar esa efectividad en la transferencia del conocimiento. Entonces hoy decimos, no, la inteligencia artificial nos va a reemplazar, por ejemplo, pero pues, lo que puede suceder o al contrario es que nos debamos cualificar aún más pues para ser nosotros los curadores de la inteligencia artificial, porque hoy se habla de esa curaduría de la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Otro asunto muy importante es la seguridad y la privacidad de la información. Entonces, la tecnología va evolucionando, se los dije ahorita, ya tenemos proctoring, o sea, esa vigilancia de los exámenes. Ese proctoring es una herramienta que nos ayuda a vigilar los exámenes en línea, pero además, digamos que nos lleva a algo y es que hoy se está utilizando con esa inteligencia artificial y va avanzando, digamos que más ese análisis de vigilancia. Entonces, eso lo utiliza, por ejemplo, el ICFES o lo utilizó el ICFES cuando pues tuvo que hacer las pruebas a ver de manera virtual, ¿sí? Pero estos proctoring en realidad y con inteligencia artificial en realidad logran excluir los sesgos y si yo tengo una persona con discapacidad al otro lado y si yo tengo una persona con un trastorno de ansiedad, todo movimiento, digamos que me lo va a notificar y eso fue lo que pasó muchas veces, digamos que con examen Saber Pro, las pruebas Saber Pro, hubo cantidad de disciplinarios.
Entonces, lo que tenían que hacer los estudiantes era, digamos que responder y estar en un proceso. Entonces, el tema de la seguridad de la información es muy importante también, pues hablamos de que quizás lo más importante que tengamos en la educación virtual sea la información, los datos sensibles, los datos personales, que ahorita les decía, hablemos de un dato público, el estado civil, por ejemplo, es público, está registrado, no pasa nada, y un dato sensible, por ejemplo, la etnia, la orientación sexual, son datos sensibles. Entonces, ¿qué quieren? Si nos ubicamos, digamos que en el pensamiento del hacker, ¿qué quiere el hacker? Uno, sabotear. Dos, hurtar la información. Hay un banco al cual le ha pasado muchas cosas, algo, no sé, dicen que es por temas de hackeo, no sabemos, pero por ejemplo los otros bancos lo que hacen es que utilizan esas estrategias como de marketing diciendo nosotros no fallamos, nosotros no paramos, ¿cierto? Tenemos un buen desarrollo y tenemos un buen sistema de seguridad y privacidad. No hay ningún problema, nosotros le cuidamos el dinero, no va a pasar nada, porque es que lo que ocurrió con este banco, que no va a mencionar, es que un día uno tenía un dinero en la cuenta, el otro día aparecía en ceros. Eso afecta la confianza. Entonces, ubicando, digamos que el ejemplo, el contexto de la educación virtual, pues es uno de los activos y es una de las prácticas o las estrategias que se deben presentar y es el aseguramiento, ¿sí? de esa confianza. Otro punto son los servicios ciudadanos digitales. Es lo que conocemos hoy como carpeta ciudadana. Entonces ahí podemos ubicar y se hacen más eficientes los trámites allí. Ubicamos el REDAM. Yo no sé si ustedes han trabajado con el REDAM, que es el sistema de información sobre deudores alimentarios. Y en esos días yo lo tuve que diligenciar y yo dije, pues yo no tengo hijos. Si yo tengo hijos, bueno, aunque uno puede darle alimentos a los padres también, pero yo no tengo hijos, pero hay que diligenciarlo. Y eso genera otro concepto y es la interoperatividad. Y es decir, cómo relaciono mi entidad desde los sistemas de información de manera efectiva. ¿Sí? Es decir, cómo esa carpeta digital le puede ayudar a las demás entidades del Estado, al SENA, a las cancillerías, para consultar información. ¿Sí? De los servidores o de los funcionarios. El segundo bloque son las líneas de acción y son los servicios y procesos inteligentes. Entonces, ¿cómo pasamos a la digitalización de todos los procesos y los procedimientos? ¿Sí? Obviamente, se deben tener en cuenta los habilitadores, que ya los hablamos, y pues desde la seguridad de los datos. Parte, digamos que, de esos procesos inteligentes y de la transparencia y de la eficacia del Estado, existe el SECOP. Hay SECOP 1, que fue, digamos que una parte inicial, y SECOP 2, en donde pues, el Estado publica todos los procesos contractuales, y eso garantiza la transparencia en el Estado. El otro son las decisiones basadas en datos. Entonces, ¿cómo utilizo esos datos de la entidad pública? Y aquí hablamos de las analíticas de aprendizaje. Entonces, toda esa información desde el enfoque de la educación virtual, ¿cómo la puedo yo administrar? Permítanme que el otro dispositivo, me voy a permitir acá compartir la presentación, porque el otro dispositivo se me apagó, me disculpan, cosas que pasan. Hoy no traje el cargador de ese dispositivo, entonces no hay problema, ya les vuelvo a compartir. Bueno, esperemos que cumplamos con el tiempo. Bueno, mentira, sí vamos a cumplir con el tiempo. Bien, entonces estábamos acá. Esas líneas de acción entonces de servicios y de procesos inteligentes, esas decisiones basadas en datos a partir, por ejemplo, de la analítica de los datos o de aprendizaje que se pueden extractar de las plataformas, y ese estado abierto, que es el de la carpeta ciudadana, como les decía. Si estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? ¿Me pueden Yeri, si está compartiendo la pantalla no se ve, solo dice haz clic para salir de la pantalla completa. Ay, Dios mío. Bueno, seguramente por la configuración que le di. Bueno, muchas gracias. A ver, compartir pantalla completa. Y que tengo todos los decretos y todos los documentos acá. Listo, ahora sí. ¿Verdad? Sí, sí, señora. Ya se Listo, visualiza. gracias.
Bien, y ese, digamos que el sistema del Estado abierto, que es la carpeta digital, ¿sí? Lo que les decía, el REDAM o los documentos que nosotros gestionamos dentro del Estado y la interoperatividad, que es esa relación entre las entidades y cómo pueden consultar, digamos que los documentos en línea que corresponden al mismo Estado. Y la otra categoría que son las iniciativas dinamizadoras, y entonces ya hablamos de proyectos de transformación digital, ojo, de proyectos de transformación digital, no de infraestructura tecnológica, ¿sí? Estamos hablando ya lo que corresponde, digamos, que a esos procesos de incorporación, de innovación, por ejemplo, hoy hablamos de temas de agricultura por drones, aspersión por drones, por ejemplo. Digamos que tenemos distintas aplicaciones o proyectos. Esos proyectos nos dicen, los que surgen obviamente dentro de lo público, ¿sí? Dentro de las entidades, pues hacen parte también de la implementación de la política de gobierno, ¿sí? Esto también incluye una estructura de asignación de recursos, ¿sí? Pero digamos que en lo particular, pues hablamos específicamente solamente de las estrategias, de los marcos y de los estándares. Y las estrategias de ciudades y territorios inteligentes, pues en esto no voy a ahondar o a profundizar, que ya corresponde como a esa relación con esas entidades o esos entes territoriales, ¿sí? ¿Qué tiene la política de gobierno digital? Tiene lineamientos, y lo dice el decreto, debe tener lineamientos, guías y estándares, ¿sí? Tiene indicadores de medición, de control y de mejoramiento continuo. Entonces aquí voy a hacer un ejercicio y me voy a ir eh, a compartir acá y me voy a ir acá a gobierno digital, ¿sí? Entonces aquí está, toda la política de gobierno digital. Entonces aquí me dice qué es la política de gobierno digital, cuál es el objetivo, pues es impactar positivamente la calidad de vida, eso es valor público. Me dice cuál es el ámbito de aplicación o cuáles son los sujetos obligados para la política y me dice, son las entidades del sector público las que tienen que cumplir con esta política y toda la normatividad. Mira, aquí está el decreto 767, que es la de política de gobierno digital, y bueno, ya la demás normatividad que ustedes, pues si quieren en algún momento consultar. El decreto decía, el MINT tiene que hacer un manual de gobierno digital. Entonces aquí está el manual de gobierno digital según la disposición del decreto 767. Acá está la política de gobierno digital. Esto era lo que estábamos revisando. Si yo ingreso acá me va a dar un concepto de arquitectura, de cultura, me va a llevar a los lineamientos, a las guías de los estándares, a la medición. Bueno, acá digamos que es bastante interactivo. Respecto de este punto de la cultura de apropiación como habilitador, o sea, el que me va a permitir avanzar en la implementación de la política, pues el MINTIC también ha dicho, venga, acá yo le presento unos cursos gratuitos, los puede realizar, ¿sí? GovTech, mire, Plan Nacional de Infraestructura, el PETI, o sea, si las entidades no saben cómo diligenciar el PETI, aquí hay, digamos que una formación que pueden hacer para el apoyo. Es más, pueden solicitar el apoyo del MINTIC para esa implementación. Y acá hay unas mediciones, ¿sí? Mediciones en cómo estamos digamos que en cuanto a el avance de la implementación de la política pública digital. Entonces, aquí me dice, acá hay un tablero digital en Power BI, que es bastante interesante, entonces me voy a ubicar acá, puntaje y hoja de ruta por la entidad, por entidad, entonces me dice nacional o territorial, entonces no sé, le voy a decir territorial, ¿sí? Entonces voy a poner acá, por ejemplo, Universidad de Antioquia. Ubiquémonos en la Universidad de Antioquia, consultemos en la Universidad de Antioquia, dice, el promedio en general está en 66, la Universidad de Antioquia está en 65. Miren los habilitadores, o sea, los puntos de desarrollo de la política. Estado abierto, muy bien, 85, es decir, que ellos hacen rendición de cuentas, les va muy bien. Decisiones basadas en datos, es decir, las analíticas que ellos pueden extraer y las decisiones. Si yo extraigo una analítica, digamos que de una plataforma de gestión para la educación, eso me puede indicar cómo puedo mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, en qué, por ejemplo, puede formarse y cualificarse el docente, cómo puedo, digamos que, direccionar para el mejoramiento continuo desde esas estructuras, obviamente de calidad, ¿sí?
Arquitectura, es decir, cómo estamos en esos pasos o en ese plano para poder ejecutar. Aquí está el tema de servicios y procesos inteligentes, seguridad y privacidad de la información y servicios ciudadanos digitales. ¿Qué quiere decir? Pues que eso es un reporte que se hace año a año. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que en este momento está en ejecución. Lo más importante, ya empezó. ¿Sí? Ya inició, digamos que, en esa ejecución. Vamos a ubicarnos en nuestra Universidad de Cartagena. Vamos a revisar cómo estamos en la implementación. Entonces, Universidad de Cartagena. Me ubico acá, entonces consultemos cómo vamos en la implementación. Entonces me dice, el promedio es 66, estamos en 70, muy bien. Estado abierto, muy bien en políticas de rendición de cuentas, en decisiones basadas en datos, muy bien, seguridad, vamos avanzando, ¿sí? Ya si ustedes quieren ver los elementos transversales, cómo vamos en gobernanzas, habilitadores, líneas de acción, ya digamos que pueden abordar cada uno. Yo, pues aquí dejo por si hay alguna pregunta ahorita y vuelvo a la presentación que pues espero que podamos avanzar en esto, alcanzar a terminar. Bien, nuevamente, la gobernanza, esa política de gobierno digital, pues nos ubica la gobernanza de la innovación como eje transversal. Y lo que les dije ahorita, mire, ahorita hay un modelo que es mixto, que ubica el nivel central y a los niveles descentralizados. Bien, la gobernanza en la educación virtual. Entonces, para una gobernanza en la educación virtual, obviamente, además de las estructuras legales que ya pudieron ver ustedes en la página de gobierno digital, que son extensísimas, ¿sí? Y todo son normatividades, digamos que implementación de manuales de instrucciones, ¿sí? También, pues debemos ubicarnos en estándares y marcos internacionales. Entonces, por ejemplo, COVID, que es versión del 2019, que nos habla de ese control de los objetivos de la información, de esa relación con la tecnología, esa ISO 27001, que es una norma internacional también, ya que nos habla de los requisitos para el sistema de gestión de la seguridad de la información. La 901, que también es internacional, pero ya hablamos de la gestión de la calidad, el decreto 767, que es el que nos entrega la política de gobierno digital, y el punto, digamos que de foco es la ética EdTech, ¿sí? Y son esos principios que guían ese desarrollo, esa implementación de ese uso de las tecnologías. Miren, ese tema de la ética es muy importante y aquí voy a hacer simplemente un recordatorio conceptual. La ética es una línea de la filosofía que estudia las estructuras morales, ¿sí? A veces le dicen a uno, es que usted no tiene ética, ¿no? O es una conducta antiética, pero eso se establece desde las teorías éticas, es decir, la ética como disciplina o parte de la filosofía estudia todas las dinámicas y estructuras morales, y la moral tiene dos ámbitos de aplicación, una moral que es universal o social si la queremos llamar, y una moral que es relativa o si lo queremos llamar también de aplicación individual. Moral viene de la palabra moros, que significa lugar en común. Entonces la moral la relacionamos con toda esa construcción social y de cómo vamos avanzando. Hoy, pues quizás nos podemos diferenciar entre Oriente y Occidente, ¿sí? En cuanto a dinámicas, pero cuando hablamos de Occidente, pues hablamos de culturas similares, ¿sí? Por ejemplo, la implementación de la inteligencia artificial, yo creo que se ha ido dando a la par, pero obviamente inició primero en ese sector privado y luego llega al sector público, ya digamos que un poco tardío. Entonces, esa ética para la educación digital o la educación virtual, pues a lo que nos lleva es que se asegure el uso de esa tecnología de manera responsable y beneficiosa, ¿sí? Entre toda esa administración de los datos. Esa gobernanza para la educación virtual, pues, ¿qué implica? Que nosotros podamos hacer, digamos que una revisión de algunas aristas, ¿sí? Para poder garantizar un enfoque holístico. Entonces, primero, la infraestructura, y puede ser, digamos que, infraestructura tecnológica más infraestructura digital. Entonces, en este caso, los procesos de conectividad, los servidores, las plataformas en nube, como ejemplos, digamos que plataformas en nube, Google Cloud está, también Amazon tiene, Microsoft también tiene plataformas en nube. Datos, la gestión de datos en los entornos de aprendizaje, los registros que se puedan dar de manera general, los procesos de administración de los datos, la calidad y la veracidad. Esto es muy importante.
La ley nos indica de habeas data que nos dice, mire, dentro de los datos, pues debe haber primero un propósito, ¿para qué necesito la información? ¿Quién va a administrar la información? ¿Cuál es la seguridad respecto a esos datos que son sensibles? ¿Sí? Al mismo tiempo, digamos que podemos hablar de la confirmación y de la libertad que tienen los sujetos de solicitar la eliminación de los datos, y ahí hablamos del derecho al olvido y de la rectificación de los mismos. Entonces, ¿cómo estamos administrando esas analíticas de aprendizaje? ¿Sí? ¿Será que pude excluir, digamos, que esos sesgos que se pueden presentar a partir de la incorporación de la inteligencia artificial, del proctoring, o los datos que yo puedo, digamos, que identificar de los procesos o el rendimiento de los estudiantes? ¿Sí? Otro, la gestión del riesgo. Entonces, aquí en la gestión del riesgo, pues también es importante. Me encontré también una metodología de medición del riesgo y lo hicieron en una institución educativa de la media y entonces de básica y media, y entonces lo que hicieron fue proyectar, ¿sí? Proyectar cuáles serían, hacer, digamos, que un diagnóstico del riesgo y qué ocurriría si, digamos, que violaran esos sistemas de seguridad y de privacidad. Entonces, la gestión del riesgo implica hacer la identificación, ese diagnóstico, ese grado de exposición o cuando se pueda materializar, por lo menos proyectar si se materializa una amenaza, qué es lo que pasa con los activos, cómo voy a recuperar la información, cómo voy a garantizar, digamos, que esa confianza en la comunidad. La seguridad. Aquí implica también la ciberseguridad, es decir, esas buenas prácticas pues que se deben implementar para guardar la información, para salvaguardar esa información o relacionada con huella digital. La seguridad de esas plataformas, digamos que para esa gestión del aprendizaje, videoconferencias, aquí tenemos, digamos que otra normatividad también, ISO, que ya la mencioné, y la NIST, que es del Departamento de Comercio Exterior de los Estados Unidos, y que la empezamos a tener en cuenta en Colombia cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ahí llegó, digamos que esa normativa. Tema pedagógico, desde la gobernanza, cómo se utiliza esa tecnología para apoyar esos procesos de enseñanza-aprendizaje, el tema de la cualificación de los docentes también, accesibilidad, muy importante, cumplimiento de enfoques diferenciales de inclusión. Entonces, los requisitos de accesibilidad, aquí tenemos, digamos que una normativa también, y la ley 1618, que es la incorporación, digamos que para personas discapacidad, también se deben tener en cuenta en cuanto a esos temas de seguridad y privacidad, los datos biométricos, por ejemplo, pero cuando yo estoy diseñando, cuando yo estoy creando, cuando estoy presentando, digamos que la apertura, la accesibilidad de los sistemas, si estoy teniendo en cuenta esta normatividad para, digamos que el acceso, ¿sí? A personas que tengan, digamos que distintas discapacidades, ¿sí? El tema de la ética, obviamente de la seguridad y el tema de la convivencia en línea, muy importante. También puede haber ciberacoso, por ejemplo, ley 1620. Y la participación de los actores, nuevamente los stakeholders, ¿sí? Necesidad, digamos que de involucrar a todos los sujetos que deben participar en esa transformación digital. El pilar ético, esa gobernanza de esos datos de forma ética, ¿sí? Requiere, pues, primero partir de la legalidad, pero a veces el derecho no alcanza a incorporar o no alcanza a regular, a veces la tecnología va más rápido que el derecho, por ejemplo, hoy la inteligencia artificial necesita un marco regulatorio, ya hay un marco ético de la inteligencia artificial creado por el Estado, es reciente, ya hay estructuras o protocolos para la implementación de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la Administración de Justicia, dado por la Corte Constitucional, pero necesitamos un marco regulatorio, es decir, necesitamos una ley que regule, digamos que desde los derechos de autor, la propiedad intelectual, esa incorporación de la inteligencia artificial, generativo. Y aquí, dentro de ese pilar ético, también hablar de la ciberseguridad como habilitador. Si yo no tengo ciberseguridad o no tengo estrategias para la ciberseguridad, pues entonces ahí me detengo en el paso a paso para la incorporación de esa gobernanza digital. Tiene que ser un habilitador dentro de o para las políticas claras, transparentes, para priorizar el bienestar de la comunidad académica, universitaria, en fin. Derechos de autor. Había una ley de 1982 y en el 2018
pues la actualizaron. A mí me parece que se demoraron muchísimo en actualizarla porque aquí ya incorpora, ¿sí?, la creación de los recursos educativos digitales abiertos, o sea, ya incorpora esa dinámica de la tecnología en la protección y ya los tienen en cuenta en la propiedad intelectual, por supuesto. Entonces, hay una actualización de la ley de derechos de autor. Y hay otro foco que hoy también, digamos, que se está explorando, aunque pues ya tiene sus años, y es el derecho informático, ¿sí? Hay delitos informáticos. El derecho informático, digamos que tiene por objeto regular las relaciones que se dan dentro de esa incorporación de la informática en la sociedad. Entonces aquí, dentro de ese derecho informático, pues ubica temas de comercio electrónico, de firma digital, de contratos digitales, ¿sí? Pero también de gobierno digital y de gobernanza digital para la educación, y también existe la necesidad de proponer los cimientos regulatorios para el derecho a la inteligencia artificial, que hoy ya se está hablando como un derecho humano. Listo. Quedan 4 minutos. Yo creo que corrí muchísimo. Aquí voy a presentarles un caso de estudio, que es un dilema ético. Me va a permitir, yo digamos que lo voy a ampliar, les voy a dar como la idea general, como para dejar un punto de reflexión, ¿sí? Entonces, un caso de la Universidad Tecnológica del Café. Es una institución ficticia de Pereira, ¿sí? Se reconoce por su innovación, por su compromiso con la calidad y recientemente, digamos que ha implementado un programa de educación virtual muy ambicioso, ¿sí? Como parte de la estrategia de mejora continua dentro de esos procesos, obviamente, acreditación de la calidad, la Dirección de Calidad de la universidad adquirió una plataforma que se llama Analíticas o para Analíticas de Aprendizaje, y esa plataforma entonces recopila o va a recopilar una gran cantidad de datos de los estudiantes a través de la misma del LMS o de la administración, incluye cuántos o los tiempos de conexión, la participación en los foros, la visualización de contenidos, resultados de exámenes, de quizzes, y también va a recopilar patrones de navegación. La Dirección de Calidad lanza el proyecto piloto que se llama Analíticas Justas. Entonces, el objetivo es que se puedan identificar a los estudiantes en riesgo, ¿no? Que pueda haber, digamos, que una identificación temprana, pensemos lo que para la permanencia, ¿sí? La permanencia y la graduación. El algoritmo de la plataforma es desarrollado por un proveedor externo. Utiliza los datos recolectados para generar un índice de riesgo para cada estudiante. Y los estudiantes que tienen un alto índice son contactados académicos para ofrecerles tutorías, recursos adicionales, apoyo psicológico si se necesita, y la plataforma también proporciona informes de los docentes, ¿sí? Agregados, digamos, que a los docentes. Hay un consejero, hay un administrador, digamos, que la plataforma, porque es que no todas las personas pueden acceder a la información, tiene que haber una persona o un consejo o un comité que administre la información y que la guarde, que asegure que la está, digamos que, tratando responsablemente, administrando responsablemente. Entonces, le proporciona esos informes a los docentes sobre el progreso general. Entonces, cuando lo implementan en el primer semestre, hay varias situaciones. Entonces, primero, sesgo algorítmico, lo dicen los docentes. Entonces, los docentes y los consejeros notan que el algoritmo parece identificar desproporcionadamente como en riesgo a estudiantes provenientes de municipios más alejados o de estratos socioeconómicos más bajos, incluso cuando su rendimiento académico real no es inferior al de los otros. Se sospecha que factores como la conexión a Internet intermitente, que afecta los tiempos de conexión y descarga de contenidos, o la falta de dispositivos adecuados, limitando la participación en ciertas actividades, están siendo interpretados por el algoritmo, ojo, por el algoritmo, como falta de compromiso o capacidad. Estamos hablando de la analítica de los datos, ¿sí? De cómo se interpretan los datos. En este caso, están utilizando un algoritmo que aparentemente tiene unos sesgos. Entonces, hay un sesgo socioeconómico en la identificación del riesgo. Entonces, me va a entregar una lista con unos estudiantes que están supuestamente en riesgo identificados por el algoritmo, pero pues que en realidad han tenido un muy buen compromiso y un muy buen desarrollo con los demás compañeros. Transparencia y consentimiento. Entonces, la política de privacidad general de la universidad menciona que la recopilación de los datos son para los fines de mejoramiento continuo, ¿sí?
pero cuando se implementó no hubo una comunicación específica ni se solicitó, digamos, un consentimiento explícito a los estudiantes para el uso detallado, digamos, que de sus datos en la plataforma, ¿sí? Y la generación de ese índice de riesgo, ¿sí? Algunos estudiantes expresan incomodidad, ¿sí? Al saber que sus patrones de estudio están siendo monitoreados tan de cerca y utilizados para categorizarlos sin un conocimiento o un acuerdo. Impacto de percepción docente. Un docente utiliza los informes los agregados de la plataforma para ajustar su metodología, ¿sí? Eso digamos que es válido. Sin embargo, otro docente, al ver que estudiantes específicos tienen un índice de riesgo alto, ¿sí? Información que obtuvo a través del consejero, comienza a interactuar de manera diferente con ellos, mostrando condescendencia o bajando inconsistentemente las expectativas. Esto sea el efecto Pygmalion, ¿sí? Es decir, tiene una concepción, una percepción del estudiante y sus acciones, digamos que lo llevan como a construir esa realidad. Eso es un efecto psicológico. Seguridad de datos sensibles. El proveedor de la plataforma está basado en el extranjero. Entonces, aunque aseguran cumplir con altos estándares de seguridad, la Dirección de Tecnologías de la Información de la universidad no tiene visibilidad completa sobre cómo se almacenan, ¿sí? Cómo se protegen los datos de los estudiantes, cómo se anonimizan, ¿sí? Porque es muy importante. Por ejemplo, en una investigación decimos participante 1, participante 2, ¿sí? En general, yo creo que aquí muchos que están en ese proceso ya han tenido un acercamiento. Entonces, generan preocupaciones respecto al cumplimiento de la ley 1581, que es la del habeas data, y la efectividad de la intrusión. Entonces, algunos estudiantes identificados como en riesgo se han beneficiado del apoyo ofrecido. Entonces, digamos que aquí también plantearon unos apoyos en recursos económicos. Otros se sienten estigmatizados, invadidos en su privacidad, y surge la pregunta sobre si los beneficios de la intervención temprana justifican el nivel del monitoreo y la potencial categorización errónea o sesgada de los estudiantes. Se exploraron alternativas menos intrusivas para ofrecer el apoyo. Entonces aquí, considerando, digamos que esos focos, ¿cómo debería la Universidad Tecnológica del Café abordar las problemáticas surgidas, o sea, a consecuencia de estos asuntos, a partir de la implementación del proyecto piloto? ¿Qué acciones específicas debería tomar la institución para alinear esa iniciativa con la gobernanza digital, educativa, responsable e integrada desde un paradigma ético? Y pues bueno, muchísimas gracias. Era lo que les quería compartir la noche de hoy. Estos son temáticas como para 4 horas, como para un curso, como para un diplomado, pero bueno, yo encantada y aquí a disposición por si surgen, digamos que dudas o si quieren participar de la reflexión también, adelante. En The English Easy Way, el compromiso es con la educación del país. Ofrecemos fácil acceso a una educación de calidad, brindando apoyo y acompañamiento en todo el proceso educativo. Somos el principal operador logístico de la educación en Colombia. Mi nombre es Miguel Ángel Pumalpa, me encuentro en el municipio de Inzá. Sin estar en un campus físico, me formé como magíster en recursos digitales aplicados en educación. Estudié desde casa y con un tutor permanente logré potenciar mis competencias académicas. Mi nombre es Olga Macías, actualmente estoy en Cartagena y estudiar en la virtualidad me ha ayudado a fomentar mi autonomía, gestionar mi tiempo, desarrollo académico y profesional. Hola, mi nombre es Leonardo Alexis Pantoja Insuasi y estoy aquí en la ciudad de Leticia, Amazonas. Estudiar virtual me ha gustado demasiado y me ha abierto demasiadas puertas. He aprendido gracias a las nuevas herramientas digitales a través de videos, foros, biblioteca, online. Todo está al alcance de tus manos. Hoy estamos en el Gran Malecón de Quibdó. Yo soy Eduard Caicedo Suárez. Lo mejor de estudiar de manera virtual es que no tienes fronteras, ni tienes limitaciones de tiempo y espacio. Los beneficios de estudiar un posgrado en modalidad virtual son claros: flexibilidad, acceso global, ahorro, tecnología y más. Es el momento de dar el siguiente paso hacia tu futuro profesional.